públicos en manos de los peores realmente. Estamos enlazados telefónicamente ahora con Alfonso Miranda Izaguirre, él es presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industria. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Y solo una precisión, en este momento estoy en calidad de presidente de Calamazur, que es el Comité para el Manejo Sostenible del Calamar Gigante en el Pacífico Sur. Vamos a ello, como dicen los españoles. ¿Qué está pasando exactamente con el calamar gigante? O sea, la primera interrogante es, ¿están pescando embarcaciones chinas dentro de nuestro mar? ¿Eso está ocurriendo? Fíjate, Nicolás, tú recordarás, porque además ustedes cubrieron en Exitosa todos los reclamos que se produjeron entre el 2023 y 2024, porque los barcos chinos ingresaban a puertos peruanos sin cumplir con la norma del dispositivo satelital instalado a bordo. Y eso generaba una serie de suspicacias y además los propios pescadores artesanales denunciaban a la flota china que ingresaba al dominio marítimo del Perú a hacer labores de pesca. Después de muchas luchas y del apoyo de la prensa y del trabajo de la pesca artesanal, de la industria de Calamazur, se consiguió que a partir de octubre de 2024 se restableciera este requisito. Y a partir de ahí, los chinos que solamente tenían que instalar este dispositivo para poder ingresar a puertos peruanos, optaron por irse a Chile y no gastar los $100 que le costaba este dispositivo, con lo que demuestran una falta de transparencia. A partir de ahí no ha ingresado ningún barco pesquero chino al territorio peruano, y entonces siempre queda la duda de por qué no quisieron hacer esto, por qué prefieren ir a otros puertos, y algunos pescadores artesanales insisten en la posibilidad de que estuvieran pescando acá. Pero se da, Nicolás, un hecho muy importante. En pocos días, el 2 de marzo, se va a celebrar en Panamá la reunión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, que reúne a los países que tienen intereses pesqueros en esta zona y que precisamente pretende regular esta pesquería que se está trabajando hoy día a ciegas. Se pescan más de 1.200.000 toneladas al año de calamar gigante. China es protagonista de esta pesquería, Perú, Chile, Ecuador, por cierto, pero sin embargo no se ha hecho ninguna legislación para poder regular. Te explico, la flota peruana tiene temporadas de veda, tiene cuotas, tiene unas regulaciones para su pesquería. Sin embargo, los chinos pescan los 365 días del año, no se respeta ningún efecto del ciclo biológico, no tienen control de trasbordos, no tienen prácticamente observadores a bordo, y esto se ha dejado que ocurra así, y dentro de ellos ha sido el Perú, porque también formamos parte de esta organización, los que lo han permitido. Es un momento para que, por ejemplo, Estados Unidos, que tanto dice preocuparse por la seguridad en el mar y por la pesca ilegal, que también forma parte de esta organización, contribuya a que estas medidas de control y de regulación de la pesquería se hagan efectivas en esta reunión, Nicolás. Claro, vamos a tener que ir a la pausa, no a la pausa, sino a la franja electoral, Alfonso, pero es decir, el argumento de los chinos es que ellos pescan en aguas internacionales, pero incluso en aguas internacionales existe ya regulación sobre algunas especies y esto debería ser una práctica general para cuidar las especies, ¿no es cierto? Para cuidar las especies, porque si no, la depredación en las aguas internacionales afecta la pesca en las aguas de cada país. Vamos a ir a la franja y volvemos, por favor, inmediatamente. Estamos con Alfonso Miranda, con él volvemos. Exactamente, Nicolás. En el mundo, el derecho internacional del mar genera estos organismos regionales que precisamente gobiernan y manejan la regulación de las pesquerías en la alta mar. Y has dicho muy bien, en el caso del atún, por ejemplo, existen numerosas medidas que regulan y que pueden hacer una pesca con garantías de sostenibilidad en aguas internacionales. Lo mismo ocurre en el Pacífico Sur con el jurel, Nicolás, que tiene
precisamente una cuota anual, que se respeta una serie de medidas de regulación, un estudio científico del recurso que nos permite monitorear día a día su evolución, lo que no ocurre con el calamar, a pesar que es una especie transzonal igual que el jurel. Bueno, esta oportunidad que te menciono, que va a ser a partir del día 2 de marzo en la ciudad de Panamá, va a reunir a los gobiernos de los países interesados, entre ellos el Perú, Chile, Ecuador, pero también a Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, y desde Exitosa hago un llamado a todos estos países, principalmente Estados Unidos, que en otras reuniones no le ha puesto el punche necesario a la adopción de estas medidas y por lo tanto estas medidas han ido pasando y ya son 14 años que existe esta organización, muy bien regulando el recurso del jurel, pero prácticamente con una regulación inexistente para el calamar gigante. Para el calamar, claro. El tema además, yo creo que hay que ser muy conscientes de que, es decir, las especies se mueven, ¿no es cierto?, en el mar, tienen Exactamente. ¿no? Y si tú depredas en aguas internacionales, estás afectando en general la sobrevivencia de la especie, ¿no es cierto? Ya en el caso de la anchoveta vivimos trágicamente. ¿Cuántos años demoró la industria de la anchoveta en recuperarse? 20, 18, ¿no? Sí, claro. A fines del siglo pasado hubo hasta que problema se grave aprendió, por falta de es decir, hoy la industria de la anchoveta y la pesca de la anchoveta es impecablemente regulada, manejada con una ciencia que es admirable, además que ha desarrollado una tecnología brutal, ¿no es cierto? Correcto, pero porque Nicolás, se aprendió a cuidar la especie. Y esto mismo es lo que debería trasladarse al caso del calamar gigante, ¿no? Fíjate, hace precisamente, por ejemplo, 15 años, China pescaba ni siquiera 100.000 toneladas de calamar gigante y Perú era el primer productor mundial de calamares. Sin embargo, hoy día China ya superó las 500.000 toneladas, y ojo, estas son cifras declaradas, porque sabemos, claro, hay que decirlo, que normalmente la flota china subreporta, porque no tiene verificación de sus desembarques, con lo cual ya en algunos años ha superado a Perú, pero además, Nicolás, genera otro problema, que es el de una saturación del mercado, porque un mercado que está en condiciones de recibir 1 millón de toneladas al año, a lo mejor tiene que recibir, como en el año pasado, 1.700.000 toneladas, con lo cual los precios caen al suelo completamente, los pescadores artesanales del Perú sufren la caída de los precios, y la flota subsidiada china no tiene inconveniente porque ellos sí pueden mantener esos precios bajos por el subsidio que reciben. Por esta y por muchas razones urge tomar esta acción, que es una acción concreta, que es una acción legal, en la que los países del mundo se reúnen para regular estas pesquerías, y ni siquiera China debería oponerse porque permite también una sostenibilidad que le va a permitir a ellos garantía de estabilidad en un recurso que ellos capturan y para lo cual invierten también dinero. Pero por supuesto, porque a la larga esto se va a pagar, ¿no es cierto? O sea, así es. La capacidad de reproducción de la especie, si tú pescas de una manera depredadora, en un momento vas a cortar el ciclo. Y ya no vas a tener que pescar, o las cantidades que vas a tener para pescar van a ser muchísimo menores, ¿no? La depredación pesquera siempre ha traído inconvenientes, siempre ha traído pan para hoy y hambre para mañana, y es como si nos estuviéramos comiendo a la gallina de los huevos de oro. Hay que permitir que la especie se recupere, hay que permitir que la especie cumpla con su ciclo, que aseguremos un stock suficiente en el mar para permitir su aprovechamiento sostenible a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué cosa? Está claro que el Perú tiene una posición, ¿no es cierto?, sobre este tema. Bueno, pero ¿ya hay algún documento, hay alguna propuesta ya para llevar a suscribir? Sí, correcto, Nicolás. Nosotros hemos conversado con el ministro de la Producción, el señor César Quispe, que nos ha asegurado que van a aprobar la propuesta por la cual se genera un enfoque precautorio y que fija una cuota que será el promedio de los últimos 5 años, en tanto que no se terminen los estudios científicos. Por otro lado, Perú también ha presentado una propuesta para que se genere una zona de exclusión en el límite de las 200 millas, donde los barcos industriales no puedan realizar labores de pesca, con lo cual se va a evitar que digan después los barcos chinos que la deriva, que el viento, que no se dieron cuenta, etcétera, y que por eso se metieron dentro de las 200 millas.
Además hay que tener en cuenta, Nicolás, que la enorme maquinaria que tienen las embarcaciones chinas y los potentes reflectores, cuando se ponen en las 200 millas, terminan capturando especies no solo fuera del dominio marítimo de Perú, sino dentro de las 10, 15, 20 o 25 millas dentro del territorio peruano, porque captan calamar de toda esa área. Claro, el encendido, yo he visto unas imágenes, es un espectáculo impresionante, ¿no es cierto? Parece una ciudad. Sí, no, parece una película de ciencia ficción, pero esa iluminación atrae la especie, pero atrae la especie de los mares internacionales, pero también del nuestro. ¿Ah? Exactamente. Si está pegado, ¿no es cierto? Por eso esa propuesta que ha presentado Perú tiene mucha importancia y es fundamental que se apruebe en esta reunión. También hay propuestas de Estados Unidos y Nueva Zelanda que buscan reducir el número del arqueo bruto de las embarcaciones y que si no se cuenta con una evaluación de stock, el comité científico tome las medidas precautorias. Ecuador ha presentado también medidas para el control de los transbordos, Nicolás, que hoy día es un problema grave. La Unión Europea ha presentado también medidas para que se fortalezcan las inspecciones en los puertos, donde hay unas inspecciones hasta ahora todavía muy laxas. Corea ha presentado una propuesta también para que se adelante la entrega de los datos anuales de captura, en fin, para que hayan mejores registros. Hay 9 propuestas sobre calamares en las que esperemos que el gobierno de Perú, como ya nos ha anunciado el señor ministro, tenga una participación activa, ¿no? Porque no se trata solo de no oponerse, Nicolás, sino que hay que defender estas medidas, porque si yo miro al costado a la hora del debate, de una manera estoy debilitando la aprobación, la posibilidad de aprobar estas medidas. Entonces, consideremos que Perú, Ecuador, Chile, los países ribereños las van a apoyar y que los países desarrollados, como Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, que siempre hablan sobre la necesidad de mantener esta seguridad en el mar y la sostenibilidad de las especies, sean consecuentes con su discurso y estén activos en la aprobación de estas medidas. Un último tema, Alfonso. Estuvo Jessica Luna con nosotros, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, muy mortificada porque se ha anunciado la eventualidad de un fenómeno del niño costero. Y esto debería suponer no solo, bueno, va a haber el fenómeno del niño, no, sino tomar las medidas. O sea, por ejemplo, en el caso de la anchoveta, si se calcula que la fecha de inicio de la temporada de pesca puede coincidir con el fenómeno del niño, evalúa científicamente la posibilidad de adelantar, ¿no es cierto?, la temporada de pesca o postergarla de hacer. Pero también esto nos obliga, Alfonso, a abrir los ojos sobre la necesidad de mirar hacia otras especies, ¿no? Efectivamente, Nicolás, lo has dicho tú muy claramente, y nosotros que ya tenemos algunos años, Nicolás, podemos recordar que durante toda nuestra vida se han producido fenómenos del niño y lamentablemente la improvisación ha generado que todos los fenómenos del niño nos afecten y que no se hayan tomado las medidas que adapten la nueva situación que se da en un fenómeno del niño para poder aprovechar las cosas buenas, porque así como hay cosas malas, también hay cosas buenas. Entonces, el país necesita tener una rapidez para poder adaptarse y poder aprovechar estas oportunidades. Primero, lo que tú bien mencionas, la posibilidad de acuerdo a la nueva circunstancia, adaptar temporadas de pesca, aprovechar los recursos de oportunidad, pero también, Nicolás, para proteger los desembarcaderos pesqueros artesanales, que se afectan muchísimo cuando se produce estos cambios de temperatura, inundaciones, etcétera, y que afectan de manera muy grave a la pesca artesanal, que siempre es el eslabón más débil de la cadena productiva pesquera. Entonces, yo creo que hay que tomar cuanto antes, debieron tomarse antes, pero en todo caso ahora deberían tomarse medidas de emergencia para estar prevenidos y no, una vez más, tener que lamentar los efectos desastrosos de un eventual fenómeno del niño. Una pregunta. La gente no lo sabe. A mí me ha llamado la atención. Yo soy un convencido, Alfonso, que el Perú en 20 años puede ser un país del primer mundo. Si hacemos las cosas que hay que hacer y nos dejamos de polarizaciones, de enfrentamientos, de odio, ¿no? Y nos ponemos a mirar los objetivos comunes que podemos tener como país, como políticas de Estado. Pero la gente no sabe. Somos primeros productores de anchoveta del mundo.
y no solo de anchoveta, de calamar, ¿no es cierto? Lo hemos sido. ¿De qué otras especies marinas somos primeros productores en el mundo en este momento? Estamos entre los primeros. Nicolás, has dicho muy bien. Fíjate, en el caso de la anchoveta, somos el país que tiene la biomasa más grande del mundo. No hay ninguna especie pesquera en el planeta que tenga los volúmenes de la anchoveta, y Perú tiene ese recurso en su mar. Tenemos la población de calamares más grande del mundo en nuestras costas, y hemos sido históricamente los primeros productores de calamar gigante, y ahora China nos quiere arrebatar este lugar, pero seguimos peleando solo con la flota artesanal ese primer lugar. Tenemos la mayor producción de perico del mundo, Nicolás. El Perú tiene las mayores exportaciones y el mayor consumo también de perico en el planeta. Tenemos en años hasta el 25% de todo el atún barrilete que se pesca en el Pacífico Sur. En algunos casos el 12% del atún aleta amarilla. Tenemos ingentes cantidades también de bonito. En el caso de concha de abanico somos también líderes mundiales. Hemos desplazado a nuestro vecino Chile por la alta actividad que tiene nuestro mar. Es un mar bendecido y un mar que tiene la bendición de la naturaleza y de Dios, pero que en muchas ocasiones ha tenido la maldición de la desidia y del descuido. Esperemos estar a tiempo para revertirlo. Alfonso, te agradezco muchísimo por traer este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, por siempre permitirnos la ocasión de Alfonso, permíteme, de esto es de lo que tendríamos que estar hablando, por Dios, o sea, de este tema, o sea, tenemos la agricultura exportación, tenemos la minería, tenemos el turismo, tenemos la pesca, tenemos una capacidad monstruosa de producir energías renovables, es decir, tenemos la posibilidad de explotar madera de manera racional y no depredadora. Por Dios, y estamos discutiendo sobre las visitas de señoritas al Palacio. No hay derecho, Alfonso. El centro, efectivamente, Nicolás, el centro del debate debería encontrarse en estos temas como el de la pesca, del que muy pocos candidatos están hablando ahora, siendo un tema tan importante para el país, para el desarrollo del país, para el desarrollo de su gente, y que sin embargo, si tú le preguntas a los candidatos, la mayor parte de ellos lo ignoran. Esperemos que se tome más en serio el trabajo de los candidatos y que se preocupen un poco por el Perú de verdad y no por los debates estériles que a nada conducen. Muchas gracias por atendernos. Alfonso Miranda ha estado con nosotros, esta vez en representación de Calamarsur. Ustedes lo han escuchado. Nos vamos a la pausa. Esto es